Fragmento del libro de Marino L. Maston. Psicogenealogía. En torno al dinero y al éxito. Superar los bloqueos transgeneracionales. Para vivir mejor el día a día. ¿Cómo es que unos tienen éxito con tanta facilidad mientras que otros parecen remar a contracorriente toda su vida, aún teniendo las mismas oportunidades que los primeros? ¿Por qué algunos, en el seno de la misma familia, parecen recibir la carta del perdedor, mientras que el resto se beneficia de cartas más o menos ganadoras? ¿Incluso de la carta de ganador? Estas preguntas afectan directamente al éxito social y financiero, aunque puede extenderse al desarrollo personal en su globalidad. He querido tratar específicamente el tema del éxito social, generalmente relegado a un segundo plano por las aproximaciones de desarrollo personal, a pesar de que constituye una base esencial para el equilibrio psicoafectivo. Para empezar, conviene precisar que la noción de éxito social y financiero es de las más aleatorias y subjetivas. Si para algunos, en efecto, consiste en ascender a los más altos escalones sociales, para otros consiste, simplemente, en tener un trabajo estable que le permita pagar facturas y vivir tranquilo. Así pues, uno de los capítulos de esta obra se centrará principalmente en la definición de objetivos personales realizables a más o menos largo plazo. Me dirijo particularmente a todos los que consideran que su camino está tan sembrado de trampas o tan embrollado que no consiguen ver su propia trayectoria. Propongo a estas personas que recorran los rincones de su laberinto transgeneracional para que, una vez desenmarañada la historia familiar, la rama que ocupan de su árbol genealógico puede crecer sin parásitos y en la dirección correcta. La noción de parásitos en el ámbito de la relación con el dinero y el éxito nos lleva a las cargas transgeneracionales que inducen a creencias erróneas. Mecanismos de repetición y comportamientos dirigidos al fracaso de todo tipo. Existen numerosos libros sobre el tema del dinero. La originalidad de este está en la aproximación psicogenealógica del éxito. Esta aproximación proviene de mi experiencia como psicóloga especializada en psicogenealogía, en el curso de la cual he visto desbloquearse numerosas situaciones profesionales y financieras. En cuanto los afectados se daban cuenta de sus fidelidades familiares inconscientes que los obstaculizaban a varios niveles y, muy concretamente, a nivel de éxito. Esos obstáculos pueden traducirse en síntomas variados, por eso os invito a establecer un diagnóstico de tu relación con el dinero y el éxito. Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis éxitos? ¿Cuáles son mis fracasos? ¿Me siento en el lugar apropiado en el ámbito profesional? ¿Me gano más o menos bien la vida? Tengo problemas económicos recurrentes, descubiertos bancarios crónicos. Pérdidas sistemáticas, compras compulsivas, malas prácticas, etc. ¿Aspiro a mejorar mi situación pero no me siento capaz? Siento malestar cuando tengo que tratar algo relacionado con el dinero. Verificar cuentas, hablar con el banco, etc. Primero, ¿qué es la psicogenealogía? La aportación clínica de Anand Selim-Schutzenberger se centra, particularmente, en las causas de enfermedades graves como el cáncer, de las cuales estudió el origen transgeneracional, abriendo así la vía para una nueva disciplina. La psicobiogenealogía. El primer caso que abrió el campo de la investigación es el de una mujer joven, de 35 años, que sufría un cáncer en fase terminal, cuya madre había muerto también a esa misma edad. Esa constatación clínica permitió a la profesora Anand Selim-Schutzenberger elaborar las nociones de síndrome de aniversario y las lealtades familiares invisibles. Verdad juzgada como perniciosa o traumática. Cuando son divulgados, lo son de manera vergonzosa, lo que genera intensas culpabilidades transgeneracionales. Vamos a hacer un pequeño inventario, al estilo Jack Prevert, de secretos posibles. Filiaciones ilegítimas ocultadas. La no revelación de la identidad de un pariente. Incesto. Abusos sexuales. Violaciones. Casamientos forzados. Prostitución. Encarcelamientos. Estafas.
Traiciones de todo tipo, familiar, social. Ruina. Toxicomanía y tráfico de drogas. Alcoholismo. Desapariciones. Enfermedad mental e ingresos psiquiátricos. Abandonos. Casamientos consanguíneos. Dilapidación patrimonial. Duelos no resueltos o escondidos. Etc. Esta lista permite, sobre todo, darse cuenta de algunos elementos inherentes a las trayectorias humanas y, por lo tanto, a toda familia, elementos que se revelan significativos y llenos de sentido únicamente cuando no han sido superados ni asimilados, continuando generando vergüenza y malestar en tal o cual miembro de la familia concernida. Así que se puede decir que estos elementos no tienen el mismo impacto en todos los miembros de una misma familia. Pero ¿qué hacer con estos datos si localizas alguno en tu propia historia familiar? Quizás sientas que esos factores pesan en tu evolución, en tu libre albedrío, como si estuvieras atrapado por los hilos de una red invisible, y que los esfuerzos que haces para salir de tus dificultades, tanto afectivas como sociales o financieras, nunca llegan a buen puerto. Anne-Céline Schutzenberger también puso el acento sobre las dificultades psicosociales que veía en sus pacientes, fracasos, accidentes, quiebras, etc. Este tipo de acontecimientos constituirá la base de nuestro estudio. Tras los trabajos de esta pionera, asistimos a una buena abundancia de investigaciones y a la aparición de escuelas diversas. Entre ellas, citaré los trabajos de Claude Savard, Didier Dumas y Salomon Salom, en los que se inspiran mis investigaciones y mi práctica. Para concluir esta presentación de la psicogenealogía, diré que aporta una luz centrada y pertinente cuando se trata de resolver dificultades existenciales, tanto personales como profesionales. Calificaría esta aproximación como camino directo que conduce al corazón del problema, mientras que otras aproximaciones suelen ser sinuosas y estar llenas de líos. Muy a menudo, al desenlace de mecanismos derivados de las fidelidades familiares inconscientes que yo priorizo en el ámbito del dinero y el éxito. Quiero insistir particularmente en el camino teórico y práctico de Salomon Salom, principal estudioso del árbol genealógico y que aporta aclaraciones directas en las problemáticas que trata. A fin de descubrir los factores susceptibles de obstaculizar la fluidez de nuestra relación con el dinero, conviene centrarse en los acontecimientos y personajes que hayan podido marcar la historia familiar, remontándose a 3 generaciones. En la mayoría de casos, será posible arrojar luz sobre fenómenos determinantes para el grupo familiar en su conjunto y de sus miembros, en particular. Estos fenómenos suelen estar en el origen de conflictos de lealtad que obstaculizan el avance. Obviamente, esta lista le toca al lector completar, con datos, lo que le parezca esencial. Pero ¿qué hacer con estos datos si localizas alguno en tu propia historia familiar? Quizás sientas que ese, o esos, factor, pesa en tu evolución, en tu libre albedrío, como si estuvieras atrapado por los hilos de una red invisible, y que los esfuerzos que haces para salir de tus dificultades, tanto afectivas como sociales o financieras, nunca llegan a buen puerto. El caso de Diego. Diego acababa de asistir a un seminario sobre el dinero porque quería comprender por qué, aunque se gana la vida correctamente, siempre va corto de dinero y no consigue los objetivos que se marca. Era evidente que no había cortado el cordón con su hijo de 24 años, el cual trabaja pero sigue dependiendo de su padre porque derrocha todo el dinero en bares, por su problema de alcoholismo y en fiestas locas. Diego cede a los deseos de su hijo, que lo parasita hasta el punto de mandar al padre a hacerle la compra y la limpieza de la casa. Esto, obviamente, tiene repercusiones en la vida de Diego, en su relación de pareja, porque su compañera no acepta tal situación. Cosa perfectamente comprensible. Pronto apareció un tema espinoso pues Diego, aunque nunca abandonó a su hijo, se sentía culpable por haberse divorciado de la madre del chico. Esto es lo que nos enseñó su árbol. Diego creía formar parte de un clan estable en el que la gente no se divorciaba. Su madre seguía conservando la foto de bodas de Diego, aunque ya estuviera
Divorciado desde hacía 20 años, pasándole así por la cara su disconformidad con el divorcio. ¿Cuál sería la sorpresa de Diego al descubrir, profundizando en su historia familiar, que el que consideraba como su abuelo materno era solamente él? Padrastro de su madre, el abuelo materno biológico se fue de casa cuando la madre de Diego tenía 4 años. Cuando Diego interrogó a su madre, descubrió que ésta conocía la historia de su padre, calificándolo de mujeriego y borracho, pero que la familia decidió guardar el secreto. Podemos suponer que ella se sentía avergonzada de ser hija de un tipo depravado y mal padre y que prefería el recuerdo de su dulce padrastro, por el que conservaba un amor y agradecimiento infinitos. Diego, curiosamente, también se había divorciado cuando su hijo solo tenía 4 años y estaba cargando, inconscientemente, con el abandono de su abuelo materno y sus torpezas. Todo ello generó en Diego un natural sentimiento de culpa, hasta verse en la obligación de comportarse como un padre ejemplar, hasta siendo incapaz de poner límites a su hijo. Sabemos que la naturaleza siente horror al vacío y tenemos que entender que la familia también. Porque es un hecho demostrado que, cuando una familia ha negado algo durante mucho tiempo o renegado de uno de sus miembros, no es raro que las generaciones siguientes le recuerden, de un modo u otro, la existencia de lo que niegan en forma de regreso de lo rechazado. En el caso de la familia de Diego, es evidente que el bisnieto estaba reproduciendo el irresponsable comportamiento del bisabuelo. Diversos elementos de nuestra lista se conjugan en la historia de Diego. Encontramos, en efecto, un secreto, un abandono, un comportamiento irresponsable frente al dinero, alcoholismo. Y, por mucho que la familia de Diego se haya esforzado en mantener esos problemas en secreto, todos esos elementos han encontrado el modo de aparecer en la trayectoria vital de Diego. De igual modo, se constata la repetición de la separación en ambos casos. Cuando los hijos tenían 4 años. Tomando conciencia de su panorama familiar, Diego pudo desligarse de su hijo, favoreciendo así su autonomía, al tiempo que saneaba su propia situación financiera, lo que desembocó en la consolidación de su relación de pareja. Por lo tanto, bastaron unas horas y unas cuantas preguntas bien formuladas para desentrañar una problemática antigua y secreta. Cabe destacar, no obstante, que los episodios y los comportamientos son como fardos transgeneracionales, pero no tienen el mismo impacto en todos los miembros de la familia. Solo a partir del estudio pormenorizado del árbol genealógico, con los nombres de pila, las fechas, los rangos en la fratría y ciertas trayectorias vitales, será posible resolver las problemáticas de los miembros con dificultades notables. El estudio de la psicogenealogía pormenorizada en torno al dinero. Este estudio reúne los datos esenciales que te permitirán proceder a una investigación personalizada. Estudiaremos, para empezar, el proyecto significado. Procederemos, después, a la elaboración del árbol, lo que nos permitirá desenmarañar los lazos unarios que existen entre ciertos miembros de la misma familia y empezar, así, a detectar fidelidades familiares invisibles. El proyecto significado o proyecto sentido. Se trata de esclarecer la historia de un individuo y de su familia mediante las premisas de su vida, es decir, desde unos 3 meses antes de su concepción hasta un año después del nacimiento, que son los 2 años verdaderamente fundadores de la vida del individuo. Dichas fundaciones y su contexto son, efectivamente, determinantes para el devenir de todo ser humano. Me gusta decir que el proyecto sentido constituye el disco duro de una vida. Evidentemente, se tendrá que ligar con otros datos genealógicos. Su descodificación puede, en ciertos casos, bastar para eliminar bloqueos que predestinan a limitaciones e incluso a comportamientos de fracaso. Ahora te propongo proceder, por tu cuenta, al estudio de tu proyecto significado respondiendo a las siguientes cuestiones. ¿Qué pasaba en el seno de mi familia en el momento de mi concepción? Mi padre, ¿qué hacía? ¿Estaba contento con mi llegada? ¿Era un periodo difícil o feliz de su vida? Mi madre, idem. ¿Mis padres juntos pusieron sus esperanzas en mí? ¿O, por el contrario, mi
venida no tenía mucho sentido? ¿Fue considerada como un accidente? ¿Llegué al mundo tras un falso embarazo o un aborto o la pérdida de un hermano? ¿Llevaron mal el hecho de tenerme? ¿Me cuidaron tan bien que fui una especie de niño maravilloso? ¿Cuáles fueron los acontecimientos positivos o negativos de mi gestación? ¿Cuál fue el contexto de mi nacimiento? ¿Nacimiento fácil o difícil? ¿Separación de mi madre o contacto con ella? ¿Estrés o bienestar? ¿Quién escogió mi nombre y por qué? ¿Quién fue mi padrino? ¿Y mi madrina? Circunstancias de mi primer año de vida, ¿quién me cuidaba? ¿Dónde vivíamos? ¿Qué hacían mis padres? ¿Cuál era la situación financiera de mi familia? ¿Qué implicó mi nacimiento, dejar un trabajo, mudarse de casa? El conocimiento de estas informaciones es primordial para el desarrollo de una persona. Es, en efecto, evidente que no se tiene la misma percepción de la propia existencia según hayamos sido deseados o no y, sobre todo, según las condiciones en que nos acogieran al nacer, si fueron favorables o desfavorables. En función del contexto afectivo, social y económico de la familia. Vamos a ver el ejemplo de Catherine, que nos permitirá comprender mejor el impacto del proyecto significado en el desarrollo de una vida humana. Ella es la pequeña de una familia de 4 hermanos. Sabía que su nacimiento había sido un accidente en una familia obrera en la que había que apretarse el cinturón, pero, si bien fue rechazada durante la gestación, una vez nacida la aceptaron perfectamente, como suele ser habitual. En el curso de su gestación, el padre, pintor de brocha gorda, de los que trabajan en andamio, tuvo un accidente de trabajo que lo dejó inválido. No pudo, por tanto, ejercer más su oficio y tuvo que emplear un tiempo en reciclarse profesionalmente para poderse ganar la vida de otro modo. La unión del embarazo accidental, que después fue bien aceptado, y el accidente laboral, que si fue un auténtico drama existencial, tendría repercusiones en la vida de Catherine. Constata, en efecto, que cuando su situación profesional tiende a estabilizarse, cualquier imprevisto o decisión no considerada le hacen perder todos los méritos ganados hasta entonces, de tal forma que no puede promocionarse. Y, aunque sus competencias profesionales son bien reconocidas, siempre tiene tendencia a quedarse en segundo plano, lo cual suponía, como es de esperar, una falta de notoriedad necesaria para promocionarse. Cuando analizó tu relación con el dinero, Catherine no cesaba de repetirse: no quiero disfrutar, no quiero hacerme notar, me rechazo, me rechazo. Se puede considerar, pues, que el contexto psicoafectivo y socioeconómico del proyecto significado de Catherine programaba su relación con el dinero y, a partir de ahí, afectaba a su relación con el trabajo. Teniendo en cuenta que, desde su más tierna infancia, su vida había estado sometida a estrecheces materiales y existenciales, no se daba derecho al éxito, quería ocupar un sitio muy pequeñito. Y pasar desapercibida, se rechazaba, porque tenía el sentimiento de haber sido rechazada por su familia. Una vez determinados los fundamentos de tu existencia mediante la elaboración de tu proyecto significado, te invito a recorrer el laberinto de tu psicogenealogía a fin de encontrar los hilos rojos que te atan a tu familia. Este estudio del árbol genealógico y de los lazos unarios que te atan a ciertos miembros o ramas de tu familia te permitirá tener una visión global de las fidelidades familiares inconscientes que te encierran en un mecanismo de repetición, en bloqueos y en dificultades diversas. Como ya he mencionado, este estudio está focalizado, centrado y simplificado para poder entrar directamente en la llaga del sujeto, en el más amplio sentido de la palabra. Las fidelidades familiares inconscientes constituyen, pues, la trama del estudio. Así, buscaremos coincidencias en fechas, superposiciones de nombres, de actos, de oficios, de acontecimientos, a fin de arrojar luz sobre los lazos unarios que te atan a tal o cual miembro de la familia y a ciertos datos familiares. El genosociograma, árbol psicogenealógico. Es preferible, en la medida de lo posible, recoger datos sobre 4 generaciones, es decir,
Los bisabuelos. Los abuelos. Los padres. La propia generación. Si no puede ser, añadiremos los propios hijos. Los elementos a conocer. Los nombres, todos. Las fechas de nacimiento, con día, mes y año. Las fechas de decesos, con día, mes y año. Las fechas de acontecimientos importantes, bodas, enfermedades, migraciones. Ruinas, fracasos, éxitos. Los oficios. Las similitudes y números de rango de las fratrías. Cómo comprender el impacto de las repeticiones y la coincidencia de fechas. Aquí me apoyo en la trayectoria de Salomon Salom, que insiste en el impacto inconsciente de las fechas. Porque, en efecto, si bien los nombres, los oficios y las trayectorias vitales en sí mismas pueden ser conscientemente escogidas, no se puede hacer lo mismo con las fechas de concepción, de nacimiento y de deceso. Como veremos un poco más adelante, cuando examinemos casos concretos, es extremadamente frecuente que los árboles genealógicos rebosen de fechas coincidentes o de inserción de fechas, como si la historia de una familia no pudiese repetirse más que por las fechas. Esta repetición parece bien orquestada por el inconsciente y traducir, de manera objetiva, fidelidades familiares inconscientes. Podemos constatar que es muy frecuente que un abuelo o un padre tengan la misma fecha de nacimiento que el hijo o el nieto. La originalidad de la aproximación de Sellam consiste en establecer lazos de unión entre las fechas de concepción y de nacimiento, lo cual permite observar que, ahí también, esas fechas coinciden muy a menudo en el seno de un mismo linaje. Ahora bien, no es difícil concebir un hijo el día de nuestro propio cumpleaños o del aniversario de nuestros padres. Salomón Sellam considera que cuando las fechas de nacimiento son similares, con una diferencia de una semana de más o de menos, o cuando coinciden fechas de nacimiento con fechas de concepción. Siempre con una semana de más o de menos, los miembros que comparten esas fechas son llamados gemelos simbólicos. Puede constatarse que se encuentran muchos gemelos simbólicos en un mismo linaje. Veamos un ejemplo. El señor Jan, muy cercano a su madre, nacida un 24 de abril, tuvo, como por casualidad, una hija nacida un 27 de julio, es decir, que la niña fue concebida más o menos en la fecha de concepción de su abuela paterna. Huelga decir que, cuando las fechas se superponen el mismo día, el lazo transgeneracional será mucho más flagrante e intenso. Por otra parte, esta constante de gemelos simbólicos se da frecuentemente entre parejas. En su obra El síndrome del yacente, Salomon Salom establece, igualmente, las correlaciones entre fechas de decesos y fechas de nacimiento o concepción. Estas constataciones pueden sorprender, pero no por ello son menos exactas y están muy repartidas entre las familias. Siendo así, podemos suponer que la memoria transgeneracional está almacenada como un banco de datos y que el ordenador central, regido por el inconsciente, no se olvida de relacionar tal ancestro con tal descendiente, con fines más o menos positivos y, sobre todo, para crear fidelidades familiares inconscientes. El proyecto significado de Laura, su madre le dice: «Cuánto he llegado a llorar mientras te esperaba, hay que decir que tu hermana tenía una enorme necesidad de afecto, estaba muy angustiada. Y luego, no teníamos dinero, no tenía ni para comprarme un abrigo y nos teníamos que mudar porque el piso en el que vivíamos era demasiado pequeño. Cuando pienso en los antros donde tuvimos que vivir, se me saltan las lágrimas. Estas son las cosas que oía decir a mi madre desde mi más tierna infancia. Es muy duro intentar encontrar el sitio correcto en una familia cuando se es la de en medio, asfixiada entre una hermana mayor, adorada, y una hermana pequeña sobreprotegida. El rango en la fratría de Laura. Para mí, siendo la número 2, la hija de en medio, hija de hijos de en medio. Habría sido muy difícil escapar a la cuchilla de la reproducción transgeneracional. Mi madre también era la número 2 y la describían como una niña discreta con tendencia a pasar desapercibida, entre una hermana mayor número 1 y un hermanito pequeño idolatrado.
El proyecto Significado del padre de Laura. Nacido en una familia de viticultores muy católicos, mi padre, otro número 2, llegó a ser ingeniero mientras que sus hermanos no salieron de la explotación agrícola. Mi abuelo habla de él en estos términos: desde su nacimiento empezó a chincharnos a todos. Se le ocurrió nacer en plena vendimia, justo la semana que yo estaba inmóvil en cama con lumbago. Así, siendo mis padres hijos de en medio, vivieron siempre como niños que no tenían derecho a nada. Y yo, como ellos, tampoco tuve derecho a nada. Nunca tuve una habitación para mí, me tenía que ocupar de las cosas de mi hermana, no tenía un lugar definido, no tenía intimidad, no tenía identidad. En la familia, yo era la que se tenía que adaptar a los demás para crear una cierta coordinación, una forma de armonía. Yo era el engranaje que no podía detenerse ni independizarse. Fui acusada de ser avara e interesada cada vez que reclamaba justicia. Mi madre me definía como destinada al fracaso porque, aparte del bachillerato, nunca conseguiría nada en mi vida. Niña discreta y soñadora, convertida en estudiante estudiosa, con una moral y una higiene de vida irreprochables, me veía a mí misma como una pobre niña que vivía permanentemente temiendo decepcionar. No tenía ni un solo momento para mí, no poseía nada propio, mi ropa formaba parte de los bienes comunes e incluso mi primer novio se convirtió rápidamente en el chico de la familia. Tras mi derrumbe y la fantástica depresión que me sacó de mi caverna, empecé a estar mucho más atenta a mis sentimientos, a mis costumbres y al lugar que debía ocupar. Todo eso no representó gran cosa, pero lo que me dejó muerta fue mi catastrófica relación con el dinero. Síntomas de la mala relación con el dinero, de Laura. El mero hecho de tener que entrar en un banco me hacía sentir un nudo en el estómago. No me atrevía ni a mirar mis extractos bancarios. De hecho, mi peor miedo era ver que alguien me había quitado el poco dinero que tenía. Con el miedo a no tener dinero, me compraba lo estrictamente necesario. Como si comprarme algo fuese un acto indecente. Si osaba darme el menor gusto, mi padre me decía: mira esta. No te estás de nada, ¿eh? Tras hacer el cursillo, aprendí a recuperar el lugar que me correspondía en la familia, a darme algún gusto sin sentirme culpable y, sobre todo, pude demostrar a mis padres que era capaz de hacerlo sin que fuera un comportamiento inmoral. Las discusiones que siguieron al cursillo nos permitieron intercambiar puntos de vista y, sobre todo, comparar nuestros sentimientos en relación a situaciones pasadas, saliendo de nuestros roles familiares, hablado de adulto a adulto. Me permití exponer a mis padres los elementos de psicogenealogía que descubrí durante mi cursillo. Mi madre, ligada personalmente a su madre por la fecha de nacimiento, reconoció que ella tampoco se había permitido la menor concesión, reproduciendo así una fidelidad familiar inconsciente, según la cual, una mujer como debe ser tenía que babosear para ser amable. Mi madre pudo descifrar, progresivamente, el juego perverso instaurado por mi abuela, que nos afectaba inconscientemente a todos nosotros. Mi padre, por su parte, pudo acercarse un poco más a sus padres. Tras la muerte de mi abuelo, tomó la iniciativa de ir a hablar con el banco y arreglar las cosas para que mi abuela no se viera desprovista. Era muy sorprendente en alguien que jamás se había implicado en la vida de sus padres y que jamás había tolerado que nadie se inmiscuyera en las finanzas de casa, porque la política a seguir era: no gastemos ni un duro y así nunca estaremos en descubierto. En la actualidad siento que he desbloqueado mi relación con el dinero. Consigo darme un gusto cuando me apetece, inicio proyectos a largo plazo. Ahorrar sí, pero con un objetivo preciso que no es el ahorro en sí mismo. Puedo hablar de dinero sin sentir calambres en las tripas. Más aún, pido extractos y movimientos con toda naturalidad. Y lo que es más importante, me siento adulta, capaz de ser económica y psicológicamente independiente. Ahora soy una mujer serena, sin vanidad ni espíritu de autoflagelación. Diría que, como una obra de arte, llego a estimar mi propio valor y acepto cumplidos que puedan hacerme. Y eso es enriquecedor.
Este testimonio pone de manifiesto cómo el dinero y el afecto van de la mano. Encontramos también la noción de sitio transgeneracional, aquí, hijo mediano. Las condiciones de la gestación de Laura y su acogida al nacer revelan su sitio por defecto. El estudio de su proyecto significado es, en este sentido, muy significativo. El reparto injusto de la herencia. Karin, tras fundar 2 empresas, se veía nuevamente partiendo de 0. Esto decía de sí misma: tras mis estudios de comercio, supe encontrar los socios pertinentes para crear la empresa de mis sueños, la fabricación e importación de objetos de decoración de lujo. Eran los años 80 y la empresa pudo montarse con rapidez y empezó a dar notables beneficios hasta que mi socio desapareció, desfalcado importantes sumas de dinero. Entonces creó su propia empresa y tuve a bien llevarlo ante los tribunales, pero él consiguió salir bien parado. 2 años más tarde pude volver a fundar una sociedad, comprometiendo mis bienes personales, siempre en el sector de los objetos de lujo. Tras varios años de éxito volví a ser traicionada por otro de mis socios. En esta ocasión tuve que vender nuestra finca. Actualmente me encuentro creando mi tercera empresa. Siempre en el mismo sector, el de la importación de muebles y objetos lujosos. No quisiera volver a caer en la misma trampa. El análisis de la historia familiar de Karin revela lo que sigue. El abuelo materno poseía una floreciente empresa en Marruecos. Importaba muebles para la decoración de lujosas casas. Esta empresa fue heredada de sus propios padres y era próspera. La fortuna provenía de su rama materna, es decir, de la bisabuela materna de Karin. El abuelo decidió transmitir su empresa a su único hijo varón, dejando así a sus 2 hijas sin herencia, aunque las casó con buenos partidos. La madre de Karin siempre había expresado su despecho por no haber podido participar en la exitosa empresa de su padre. Entonces, creando 2 empresas de decoración lujosa, Karin repara esa injusticia, que era considerada por su madre como una traición, al sentirse excluida de la empresa familiar. Vemos pues, que las 2 traiciones sufridas por Karin por parte de sus socios revelan un mecanismo de repetición. La toma de conciencia de este escenario permitió a Karin arreglar sus cuentas con su abuelo materno. Pudo, desde entonces y con plena conciencia, tomar las disposiciones adecuadas para no ser timada nunca más. Se dirigió a un abogado competente para montar una sociedad de manera que quedara asegurada y protegida de toda concurrencia desleal por parte de sus asociados. Observemos que, si bien Karin había heredado de sus ancestros toda la habilidad y la competencia para los negocios, adquiridas tras 3 generaciones, también había heredado la traición de la herencia legada por su abuelo. A pesar del que el origen de la fortuna salía de una mujer. La bisabuela de Karin, las mujeres de la siguiente generación fueron excluidas favoreciendo solo al hijo varón. Mecanismos de autosabotaje. Estos mecanismos pueden inscribirse en los registros de fidelidad familiar inconsciente. El saboteador de la relación con el dinero es capaz de llegar a confundir el sueño con la realidad. Tienen tanto miedo a que les falte algo que por mucho dinero que tengan en el banco no se sentirán nunca lo bastante seguros. También sucede que el hecho de tener dinero sea una fuente de incomodidad para las personas que han visto a sus padres siempre endeudados y con números en rojo. Aquí, la incomodidad aparece por verse enfrentados a una situación desconocida hasta el momento. El saboteador se manifiesta por una vocecita que empuja a gastar o a los malos cálculos, lo cual lleva a confundir los deseos compulsivos con las necesidades reales. Lo quiero igual a lo necesito. Esta vocecita es muy familiar para los compradores compulsivos y los ludópatas. Se pierde en un juego para sentir esa sensación de carencia inscrita en la historia psicoafectiva del sujeto y de su familia. Existen, en efecto, familias que pierden, durante generaciones, reforzando la carencia, sean cuales sean sus ingresos, mientras que otras, aunque más modestas, consiguen ahorrar y adquirir bienes. Otros mecanismos de autosabotaje prima en el hecho de no llevar las propias cuentas, de no mirar los extractos bancarios. Concluiré este capítulo con el testimonio de Miriam. Supe que en mi familia,
Tanto en la línea materna como en la paterna, hubo ruinas y dilapidaciones de patrimonio. Por el lado de mi padre, un bisabuelo autoritario con aires de grandeza arruinó el negocio familiar, Vinos de Burdeos. Dicha ruina provocó la muerte de mi abuelo paterno, su hijo, que había desarrollado concienzudamente la empresa, atravesando Francia para vender sus vinos de Chateau. En efecto, con el anuncio de la bancarrota y el fin de la venta de los vinos, mi abuelo sufrió un infarto y se lo encontraron muerto en su despacho. Mi padre, que por aquel entonces tenía 13 años, quedó fuertemente marcado y trabajó duramente toda su vida. Tras unas modificaciones en la sociedad en que trabajaba mi padre, tras 24 años, se encontró en el paro y cayó en una depresión. Yo tenía exactamente 13 años. Nos fuimos a vivir a París para que mi padre consiguiera encontrar empleo. Jamás lo encontró. Por el lado de mi madre, su padre, con un agujero en la mano, mentalmente castrado por un padre sabio, no llegó a trabajar 10 años en toda su vida. Mi madre, huérfana de madre desde los 18 años, fue encadenando trabajos para abastecerse y abastecer a su padre. Llevó una vida difícil, sin tener siquiera dinero para comprarse el bono bus y llegar al trabajo, cosa que le fue sucediendo hasta que se casó con mi padre, con 27 años. Jamás nadie en mi familia ha sido capaz de hacer fructificar el dinero del linaje ni ganarse normalmente la vida. Salvo mi padre, que supo trabajar duro y bien hasta mis 13 años, su situación de desempleo se puede comparar con la situación de ruina de su padre, mi abuelo paterno. A mi padre no le gustaba hablar de dinero y mi madre jamás supo cuánto ganaba. También hay que mencionar a otros miembros de la familia que vivieron pobremente consagrándose a los demás, como mi tía abuela de la que llevo el nombre Nicole, que vivió pobre, solterona pero feliz. Siempre pidiendo dinero a los demás y jugándoselo en las carreras. Este nuevo conocimiento, al estudiar mi árbol genealógico, me han permitido borrar mis complejos en cuanto al dinero, diciéndome que soy perfectamente capaz de ganarlo. De vivir cómodamente y de asumirlo, rompiendo así las fidelidades familiares inconscientes. Soy traductora desde hace 11 años y mi situación financiera, en la actualidad, está en vías de mejora. Ahora soy capaz de mirar mi saldo, de negociar comisiones y reclamar honorarios justos cuando me subcontratan. Además, ahora me empiezo a mover por otro sector porque, si bien mis clientes siguen ahí, resultan poco lucrativos. Ahora me oriento a la traducción de subtítulos para películas, mucho mejor pagado. Subrayemos que Miriam está ligada a su padre por su fecha de nacimiento, puesto que ambos nacieron un 2 de septiembre. Esta coincidencia explica los deberes financieros del padre aparecidos cuando Miriam tenía 13 años, la misma edad que tenía él cuando su familia se arruinó, causando la muerte de su padre. Por otra parte, las dificultades afectivas y financieras experimentadas por su madre indujeron a Miriam a no intentar hacerse pagar en su justo valor. Esta simple descodificación bastó a Miriam para pasar a otro registro y no dudar en pedir una buena paga por su trabajo. Como hemos visto en los diferentes casos presentados en este capítulo, las fidelidades familiares inconscientes resultan ser poderosos factores de éxito o de fracaso. Cuando constituyen factores negativos susceptibles de obstaculizar el futuro y la prosperidad de un individuo, nos conviene y ayuda a hacer una descodificación del dinero en el árbol genealógico, estudiar nuestra historia ancestral, encontrarlas, descifrarlas. Y con plena conciencia, renunciar a las fidelidades y lealtades de pertenencia que nos llevan a repetir historias. Gracias.